Como ya sabrán, el caso Pelicot en Francia es un ejemplo completamente desorbitado, pero real, de lo que yo vengo exponiendo en los vídeos sobre narcisismo y psicopatía. Como digo, es un caso desorbitado, llevado a un extremo y que tiene que ver con el abuso físico. Ahora hablaré de eso, pero no necesito explicar mucho más. Todo esto tiene que ver con narcisismo y psicopatía, sobre todo en aquello que tiene que ver con las apariencias, con tener una doble vida también. Yo personalmente les digo que no quise entrar en el caso cuando se hizo mediático, porque ya solo el título me resultaba tan duro de oír que dije, mira, me estoy imaginando de qué va esto, no quiero saberlo. Así que opté por evitar conocer los detalles, esos detalles que han sido plenamente expuestos, ¿no?, en los medios de comunicación. Y tan solo leí algún que otro titular, sobre todo cuando salió el juicio, como digo, pero yo me mantuve al margen voluntariamente de escuchar los detalles. Y pasadas las semanas, el libro que escribe la hija del criminal Pelicot, que se llama Caroline Darian, me muestra claramente que todo lo que vengo relatando acerca de las máscaras sociales de narcisistas y psicópatas es algo mucho más cotidiano de lo que parece, de lo que creemos. Y así es como se expresa la propia hija de Pelicot y de Giselle Pelicot. Y vivimos entre gente que es completamente normal de cara al exterior y tiene conductas, como ya se está viendo, delictivas, incluso dentro de su propio hogar y con los de su casa, con los suyos. Entonces, quiero que se entienda bien que los psicópatas y narcisistas son gente que están integrada y socializada, y que puedan ser cualquiera de tu entorno privado e íntimo, como es el caso de la familia Pelicot, porque como ya sabrán todos, este caso incluye también, además, y es otro delito que nadie esperaba, se trata de la sumisión química como medio imprescindible para perpetrar esos abusos cometidos durante tantos años. También trataré de evitar ciertas palabras presuntamente delicadas, pero que son, curiosamente, las que basan el caso, pero que, curiosamente también, tenemos problemas para hablar abiertamente. Solo los medios generalistas pueden lanzarlas a bombo y platillo, que parece que están haciendo propaganda. Bueno, la hija del matrimonio Pelicot ha escrito un libro, como digo, en el que asegura que ella también pudo ser sometida a los mismos abusos que su madre, y no solo también la madre y la hija, sino también las esposas de los hijos del matrimonio. Ojo, y más gente. El caso Pelicot ha sacudido a la sociedad por varias razones. Una de ellas es que hasta donde se pensaba que la sumisión química ocurría en bares, discotecas, y que era un desconocido quien echaba sustancias en la bebida de otras personas, generalmente mujeres, para anular su voluntad, pues el caso Pelicot ha demostrado que, al igual que las se pueden suceder en la misma casa de la mujer, en el lugar en el que ella ha pensado siempre que estaba a salvo y con una persona que conoce. De hecho, como dice Caroline Darian, la hija de Giselle Pelicot, ocurre mucho más de lo que creemos. Otro motivo por el que este caso ha impactado tanto es que supone un cuestionamiento del hogar como una zona segura en el que refugiarse y estar a salvo. Se trata de un familiar de tu propio padre, en este caso de tu esposo, que han cometido delitos contra ti, exponiéndote a enfermedades como si fueses un objeto
y no un ser humano. Otra de las razones que explican la conmoción que ha despertado este caso es que nos ha hecho ser conscientes de cuán naturalizada está este tipo de biosex. Muchos hombres aceptaron la situación con Giselle Pelicot y los que no aceptaron ni siquiera denunciaron lo que estaba ocurriendo, pese a saber que ella era víctima de una sumisión química. Por supuesto, este caso también ha sacudido a la sociedad porque nos deja ver con qué facilidad un delincuente lleva una doble vida sin despertar sospechas. Esto hace que las personas nos sintamos más desconfiadas y recelosas y también rompe con otra idea todavía muy extendida. Y es que se piensa que quienes cometen delitos como estos son gente con problemas de salud mental. Pero el caso Pelicot precisamente demuestra que la realidad es muy distinta. Si bien hay personas que padecen una enfermedad, muchas otras no tienen problema alguno y saben perfectamente diferenciar a la perfección lo que está bien de lo que está mal. De hecho, es usual referirse a ellos con palabras como monstruos, cuando la realidad es que son hombres normales, personas normales, seres humanos como cualquier otro. Sin embargo, esto resulta difícil de asumir debido a la imposibilidad de aceptar que puedan cometer semejantes atrocidades. Por eso se intenta separar a estas personas del resto para que podamos sentirnos mejor, creyendo que su comportamiento es una excepción, algo que no suele ocurrir. Otro de los motivos por el que este caso ha estremecido a la sociedad es que los hombres que iban a la propia casa de Giselle a hacer estos actos eran vecinos de la zona. Giselle los conocía de vista, se podía cruzar con ellos por la calle y, puesto que tenían diferentes profesiones, incluso pudo en alguna ocasión recibir sus servicios, algún trabajo, mientras que no tenía ni idea de que la habían estado estando ella inconsciente. Es posible que cometer este delito contra alguien que conocían les resultase a estos hombres aún más atractivo. Todas estas reflexiones las suscita el libro escrito por Caroline Daриan, la hija del acusado Dominique Pelicot. Su título, "Y dejé de llamarte papá", resume la destrucción que ha supuesto para la familia los actos delictivos de su padre. Caroline cuenta en este libro cómo se enteraron en su casa de lo que había ocurrido con Dominique y cómo fue el proceso de asimilarlo, procesarlo y enfrentar el miedo y la rabia y todo lo que sintieron. Según cuenta Caroline, sus padres se conocieron cuando tenían 18 años y no pasó mucho tiempo hasta que se casaron. Era 1973, tuvieron 3 hijos y también fueron abuelos. Dominique fue capaz de pasar desapercibido, de delinquir, manteniendo una imagen de perfecto esposo, padre y abuelo. De hecho, es significativo que antes de que Giselle conociese los hechos y la policía le pidió que describiese a su marido, ella respondió que era amable, atento, siempre dispuesto a ayudar y muy apreciado por quienes lo rodeaban. Esta es la imagen que transmitía Dominique y que hasta entonces no fue cuestionada. Solo hubo una persona que se dio cuenta de quién era realmente. Ella era Pascal, la mejor amiga de Giselle, una más en la familia de esta, gracias a la amistad que mantenían desde los años 80. Sobre la década del 2000,
Dominique intentó poner a Giselle en contra de Pascal porque ella siempre le había dicho a Giselle que su esposo se le había insinuado, que no era la persona que ella pensaba y que no sabía con quién estaba viviendo. Dominique negó todo y consiguió que Giselle, su esposa, rompiese su amistad con Pascal. Pasaron muchos años hasta que Giselle y su familia comprobaron que Pascal tenía razón. Todo comenzó cuando Dominique fue arrestado en el 2020. Fue denunciado por 3 mujeres porque lo acusaban de haberles grabado debajo de la falda en un supermercado. La policía registró, entre otras cosas, su teléfono y su ordenador. Y así fue. Encontraron imágenes y vídeos de su esposa Giselle siendo violada por más de 70 hombres. En ese momento ya habían identificado a unos 50. Dominique fue quien organizó y grabó todo. Había publicado fotografías de Giselle en internet y contactó con otros hombres a través de una página de citas. Los invitaba a su casa, vio a su esposa inconsciente e incluso comentaba lo que hacían en otros sitios de internet. Para no despertar sospechas y evitar ser descubierto, les ordenaba aparcar un poco más lejos de la casa, no fumar ni utilizar perfume, no llevar el teléfono para que no sonara, quitarse la ropa en la cocina y dejarla en la escalera por si tenían que escapar, lavarse las manos con agua caliente y no hablar más que en susurros. Para cometer estos delitos había cometido otro más. Había sometido a Giselle a sumisión química durante años. La policía incluso tenía miedo por su vida después de haber recibido tantas sustancias de forma habitual desde 2013. En ese momento, la familia comprendió por qué Giselle había padecido problemas de salud desde hacía años. Habían llegado a pensar que sufría Alzheimer porque muchas veces estaba confusa, aturdida, decía incoherencias y no recordaba las cosas. Era la consecuencia de haber tomado esas sustancias que le impedían acordarse de lo que había hecho y le causaban un gran malestar. Sufría insomnio, perdió peso, cabello. Giselle incluso vivía con miedo de sufrir un derrame cerebral. También padecía problemas ginecológicos causados por las bio. Cuando la familia lo hablaba con Dominique, este no mostraba preocupación alguna y siempre cambiaba de tema o encontraba una justificación como que todo era causa del estrés. Giselle se había realizado algunos estudios, pero nunca análisis toxicológicos para detectar drogas en su organismo, ni se lo habían planteado porque ella era una mujer sana. Así que no se dio con la verdadera razón de lo que le sucedía. La familia de Giselle sintió cierta culpa porque no fue capaz de protegerla y de descubrir lo que estaba ocurriendo, porque una vez se sabe la verdad, se encuentra explicación a cosas que antes no la tenían. Es entonces cuando parece fácil haberse percatado de lo que ocurría. Por ejemplo, que Giselle solo estaba mal cuando había pasado el día a solas con Dominique. Si se hallaban de visita en casa de sus hijos o recibían a alguien, Giselle se levantaba bien, sin aturdimiento, sin cansancio, sin malestar. Caroline se sintió culpable por no haber sido capaz de reparar en esto antes, pero es lógico que no pudiera. No tenía motivos para desconfiar de su padre.
ni para imaginar la atrocidad que él estaba cometiendo. Otra reacción normal es la negación, intentar encontrar una explicación para comprender a quien cometió el delito o preocuparse por él. Es lo que le sucedió a Giselle. Ella mostró su preocupación porque Dominique lo estaba pasando mal en prisión. Resultó que de forma completamente irregular e ilegal, él le había enviado una carta desde la cárcel. En palabras de Caroline, mi padre eludió el sistema para contactar a su víctima, a su esposa. En la carta le decía a Giselle que le extrañaba y a toda su familia, que se arrepentía de todo y que sentía miedo, aburrimiento y vacío, además de soledad. Insistía en que la amaba y le pedía que le llevase ropa. De esta manera, Dominique intentaba influir en Giselle. Caroline cuenta cómo esta carta causó problemas entre ella y su madre. Mientras Giselle estaba todavía bajo la influencia y la manipulación de Dominique, la hija sentía que su madre no la apoyaba y que estaba de parte de él. Estos desencuentros son también usuales en una situación como la que ambas viven, pero las personas no responden igual ante un hecho traumático y además cada una ha tenido una relación distinta con la persona abusadora, la persona que cometió el delito. Aunque Caroline es la hija de Dominique y fue manipulada por él, la influencia que éste ejerce en Giselle es mucho mayor. A pesar de que Caroline lo entiende, lo que no puede evitar es sentir otra cosa diferente. Ella es capaz de ver que la carta de Dominique gira en torno a él mismo, aunque puede parecer lo contrario, y dice que ese es un teatro que ha estado haciendo durante muchos años. Después de esa carta vinieron otras cartas. Una fue enviada en el mismo tono a la propia Caroline y otra fue dirigida de nuevo a Giselle. En ella, Dominique decía que corría peligro en la cárcel y culpaba de ello a Caroline. En el ordenador de Dominique no solo descubrieron imágenes de su esposa, sino también de su hija Caroline. Ella dedujo que había sido otra víctima de sumisión química porque la posición en la que aparecía no es la misma en la que ella suele dormir. Además, había la suficiente luz como para que se hubiera despertado, puesto que es una persona que necesita completa oscuridad y silencio para dormir. Dominique había hecho lo mismo con las parejas de sus dos hijos. Puso cámaras en el dormitorio y en el baño, tanto en su casa como en las de ellas. Esas imágenes también las publicó en Internet. Dominique vio además a otras mujeres, entre ellas a las parejas de los hombres que invitaba a su casa y que también sometían a la sumisión química a sus novias o esposas. Este libro pretende que la vergüenza cambie de bando, que no sean las mujeres las que se avergüencen de lo que les sucedió, sino los que cometen el delito. Caroline se siente agradecida con las mujeres que le denunciaron a su padre por grabarlas bajo la falda, porque eso fue lo que permitió que se descubriera lo que estaba haciendo a su propia familia. Caroline dice que ellas salvaron a su madre y a ella misma y le evitaron seguir pasando por más atrocidades como las que había vivido. Asimismo, reconoce su fortaleza para denunciar, porque aún a día de hoy las mujeres tienen miedo de hacerlo debido a que la condena social y el cuestionamiento recaen sobre la víctima.
también habla del desamparo de las mujeres y de la falta de protección y de una ayuda una vez que denuncian